Saludos amigos. Como hemos visto, el desarrollo dominicano ha contado varias etapas y ha sido una acumulación de calidades, factores que han sido en algún momento coincidentes en el tiempo, hasta ir definiendo lo que yo llamo un modelo que es capaz de resistir los embates de los tiempos modernos en que la economía sufre tantas dificultades. Hoy tenemos con nosotros un economista formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de lo que se precia, de la cual es profesor, en la década de los 80, 1985, y con quien nos place mucho conversar por lo siguiente. Es un hombre que vive siempre planteando juicios que no necesariamente usted lo puede encasillar. Una de las enfermedades de los economistas de estos tiempos es que para trabajar y vivir del ejercicio de la profesión tienen muchas veces que tener asesoría con grupos empresarios, gremios, empresas, y entonces eso condiciona bastante su pensamiento. Bueno, son leales también a su contrato de trabajo. Carlos Cuello es leal a la cátedra, de la que ha vivido por mucho tiempo y de la que probablemente se precie más que de cualquier otra cosa, de cualquier otra actividad en el ejercicio de la economía. Buenos días, don Carlos. Buenos días, don Pedro. Gracias. Bueno, usted tuvo, como los demás comparecientes a esta serie de trabajos, la oportunidad de leerse la visión completa. Y entonces eso me obliga a tratar de, con un académico, de plantear la cosa entonces en términos globales. Una de las primeras preguntas que se me ocurre hacerle es, ¿por qué usted cree que tuvo que ser en la década de los 60 y más bien en el segundo lustro de los 60, o sea, del 66 al 70, cuando se define lo que llamamos el modelo económico dominicano? ¿Por qué institucional y legalmente es esa la época en que surge? ¿A qué usted interpreta? Bueno, entre otras cosas porque la década de los años 60 está marcada por el conflicto de abril. Y como es natural, esa guerra de abril, digamos que definió lo que es el antes y el después de la economía dominicana. Porque si bien es cierto que esa década fue muy accidentada con la caída de la dictadura y todo lo que implicó el reordenamiento de la economía dominicana después de la dictadura, en lo cual yo pienso que la guerra de abril fue una consecuencia, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si una necesidad para que se definiera lo que era el devenir de la economía dominicana, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, ese grupo ese grupo económico que se benefició o se aprovechó de lo que fue la estructura trujillista, pues yo creo que pasó ya a ocupar su espacio, o sea, logró hacerse su espacio después de la caída de Trujillo. Y por supuesto el Estado, que emerge como un gran empresario, el mayor empresario de la economía, con todo lo que comparte de lo que todavía quedaba, que era bastante, ¿no? De ese conglomerado de Trujillo se creó CORDE, se creó incluso, que me llama mucho la atención de tu trabajo, aunque con anterioridad al 65 ya se habían aprobado algunas leyes, como fue la ley de mercado de valores, que todavía yo creo que es uno de los grandes de los grandes limitantes del desarrollo del mercado dominicano. O tarea por materializar. Exacto, sí. Exacto. Pero aun cuando se habían creado algunas leyes, la realidad es que tuvieron su empujón, digamos, su despegue después del 65 y ya con un gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer. Así es, mire, a mí también me llamó mucho la atención encontrarme cuando me puse a averiguar en todos estos asuntos un famoso decreto del 67. Decreto ley. Un decreto que emitió el presidente disponiendo que el turismo pasaba a ser una actividad básica del país, principalmente el turismo que procurara visitas del exterior. Pero no disponía de recursos con los cuales propulsar el fondo alguno. Nada, solamente era una declaración de intención lo que contenía ese decreto, una cuartilla y media apenas. Correcto. Lógicamente después, como todos sabemos, vino la ley
299, vino la ley que crea el sistema también de promoción turística, ya con una conformación plena, la ley que crea, que fomenta las zonas francas, y en general lo que yo llamo el modelo. Ustedes saben muy bien que yo he creído que el modelo económico dominicano tiene 4 grandes pilares. La agropecuaria con la agroindustria de la caña, siempre hemos dicho que es un pilar básico, que es el pilar en el que se sustenta toda la estructura económica hasta después de la muerte de Trujillo. Digamos que en este segundo luto es cuando se le intenta entonces agregar otro. Hasta los años 80 sobre todo. Sí, una manufactura que apenas se iniciaba, balbuceaba, nos deja Trujillo, pero manufactura al fin, no habían surgido las zonas francas, porque hoy tenemos un sector de manufactura con zonas francas como un complemento. Entonces, la minería apenas iniciada, porque lo que se extraía era, acuérdense, bauxitas en Alcoa, allá en Pedernales. Era lo único que existía como actividad minera propiamente en el país. Hoy tenemos un sector minero muy definido y, lógicamente, el turismo y los servicios que pasan a ser un cuarto gran sector. Bien. ¿Por qué cree usted que ese modelo, compuesto por estos 4 grandes sectores, ha sobrevivido hasta hoy? Bueno, es que en primer lugar lo que tenemos que resaltar que el desarrollo o la base para el desarrollo de una economía vienen dadas por la disponibilidad de recursos de esa economía. Yo pienso que los recursos más valiosos con que cuenta nuestra economía, siempre lo ha tenido, por supuesto, lo que son los servicios para el turismo, las playas, la belleza natural, la ubicación, el clima. Entonces, desde siempre hemos tenido esa ventaja comparativa, digamos, en materia de turismo, que no se habían creado las bases para el desarrollo. Bueno, aquí intervienen diferentes tipos de factores, incluyendo lo que tiene que ver quizá con, primero, el desarrollo mismo del turismo a nivel mundial, ¿no? Y en segundo lugar también el clima político, que más allá del clima o conjuntamente con el clima de la naturaleza, el clima político influye mucho en lo que es el turismo, ¿no? Era necesario para que nosotros pudiésemos impulsar el desarrollo del turismo, que dispusiéramos de ese clima político que hiciera atractivo el país para el desarrollo, digamos que aprovechar esas ventajas. Pero además, el turismo es uno de los 4 grandes. Pero además el desarrollo del turismo, fíjate que ha tenido su boom en la medida en que los transportes y las comunicaciones se han hecho más ágiles. Y los servicios bancarios. Claro, claro. O sea, todavía cuando tú te haces referencia de esa idea del turismo en los años 60, obviamente no se puede hablar del turismo como en la actualidad, donde las comunicaciones y la reducción en los costos del transporte, sobre todo aéreo, pues se ha reducido significativamente.